dándole la bienvenida a esta última sesión y clase teórica que corresponde, ¿no?, en este semestre. Vamos a tratar hoy día acerca de lo que es patología ambiental o patología, pues, del medio ambiente, ¿no? Es una serie, ahora un capítulo en la cual le están dando mucha importancia, sobre todo a nivel gubernamental, tanto nacional como internacional, ¿no?, debido a todo el deterioro, ¿no?, que está ocurriendo, ¿no?, con el medio ambiente. ¿Sí? Acá, ¿no?, ustedes saben, hace pocos días, acá en Cusco ha habido un incendio, ¿no? Había un incendio forestal. Eso, pues, lleva a una serie de productos químicos, ¿no?, que contaminan el ambiente. Los volcanes, los ríos, etcétera. También hace poco tiempo, ¿no?, a inicios de año, la contaminación del agua por el derrame de petróleo que ha habido. No tan solo aquí en las playas del cono norte, sino también en un río en nuestra Amazonía. Todo contribuye a un deterioro, pues, ¿no? Y un deterioro que comienza, pues, a afectar no tan solo la naturaleza propia, ¿no?, de todos los seres que viven en esa zona, en ese ambiente, o en el mar o en el río, sino también el perjuicio que ocasiona a toda la población en general. Y en eso es lo que trata, pues, vamos a ver acerca de todo esto. Vamos a tratar de qué cosa es patología ambiental y unos ejemplos de todo lo que sucede, ¿no?, y de qué podemos hacer o qué cosa se puede hacer para evitar eso. Todo eso está en nuestra mano. Bien, entonces comenzaremos, pues, esta charla que corresponde a lo que es, ¿no?, este tema, que ya es bastante conocido por ustedes, que ya, bueno, las noticias en la televisión, ¿no?, en los periódicos, en las revistas, ¿no?, sale a cada momento, y el deterioro igualmente es conocido por todos nosotros. Bien, en sí, en el estudio o en el sentido amplio, ¿no?, de lo que es patología ambiental, se refiere, pues, al estudio de los procesos patológicos debido a cualquier factor patogénico que no sea genético. Esto, pues, incluye factores nutricionales, infecciones, productos químicos, factores físicos y psicosociales, ¿no? En eso también incluimos, pues, drogadicción, el alcohol, ¿no?, el tabaco, incluyen todas estas lesiones. Esto, pues, arrastra y lo que es, pues, enfermedad ambiental. Entonces, ahí ya comenzamos a ver, ¿no?, todos estos cambios, todas estas alteraciones del medio ambiente que ocasionan enfermedades ambientales. Eso es lo que ocasiona esta lesión. Muy bien. Entonces, la enfermedad ambiental hace referencia a un conjunto de síntomas o una enfermedad causada por exposición a agentes químicos, vapores, contaminación, alergenos, virus o toxinas, o riesgos físicos que se encuentran en el medio ambiente, en el lugar de trabajo y en el entorno personal, incluyendo patología de origen nutricional. Entonces, ya este es un sentido, un conjunto, ¿no?, de elementos en la cual uno está sujeto, ¿no? A veces, ahora, por supuestamente que ya la enfermedad o patología ambiental, ¿no?, está muy relacionada. Ahora ya hay consultorios
inclusive centros médicos dedicados a la salud, ¿no? Ambiental, ¿no? Bien, eso es entonces lo que arrastra. Cuando nosotros hablamos nivel de salud, ¿no? Entonces el nivel de salud dentro de toda la estructura, dentro de todo nuestro organismo, de todos componentes orgánicos, ¿no? Entonces está influido por cuatro grupos determinantes que vamos a ver en salud, los niveles de salud, y estos son la biología humana. Bueno, es la propia persona, ¿no? Cómo está constituida, qué carga genética tiene, el desarrollo que lleva y el envejecimiento, ¿no? Todos envejecemos de diferentes maneras. Entonces, eso es la biología humana. Entonces, primero el estudio como persona, cómo viene al mundo y cómo es que se desarrolla. El estilo de vida y conductas de salud, también relacionado con la misma persona. Aquí ya viene ya el tipo de alimentación, algunos dedicados a la droga, otros por el trabajo o el estrés, otros tabaquismo, sedentarismo, ¿no? Inclusive, imagínense ustedes, conducción de vehículos en forma peligrosa. Todo es un estilo de vida, ¿no? Todo es un estilo de vida, entonces que contribuye a todas estas alteraciones patológicas que podemos padecer. El medio ambiente es propiamente lo que vamos a tratar, el medio ambiente. Tenemos un medio ambiente físico, químico, psicosocial, un ambiente biológico también. Y la organización de los servicios de salud, eso ya es parte gubernamental, ¿no? Cómo estamos organizados. Entonces, si nosotros tenemos o no tenemos un buen servicio, organización de servicios de salud, ¿no? Eso ya ustedes, bueno, son críticos en esa área, ¿no? De la cual a veces cuando suceden algunos desastres naturales, ahí es donde nos damos cuenta que nuestro servicio de salud pues está completamente atrasado, mal implementado, mal organizado, ¿no? Eso, un ejemplo clarísimo lo tenemos con esta pandemia, donde el Perú ha sido pues largamente el país donde se ha producido mayor cantidad de muertes, ¿no? por este virus, ¿no? Entonces, que recientemente, y que en la actualidad todavía sigue atacando a nuestro pueblo. Muy bien, esto es entonces lo que es. Bien, esta patología ambiental, nosotros, cuando vemos esto, tenemos que ver por un lado la naturaleza, por otro lado, qué es lo que se hace también, ¿no? O el gobierno, qué está haciendo, las personas, qué hacemos o qué se hace. Los problemas que afronta la naturaleza, bueno, eso es algo que nosotros tenemos que ver en esto. La naturaleza se ve afectada porque hay una destrucción sistematizada de todos los recursos naturales, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros. Bien, y eso no empezó ahora. Esta destrucción empezó con el mismo hombre, cuando ya estuvo. Y cuando tuvo conocimiento, ¿no? Que de repente talar un árbol le servía, ¿no? De repente comenzó a construir una vivienda. Entonces comenzó a ver y una manera, ¿no? Que comenzó a aprender que de repente la tala masiva de árbol, del bosque, ¿no? Le servía, no tan solo para construir vivienda, sino también la utilizaba, ¿no? Como carburantes en ese entonces, ¿no? El carburante de madera, cuando ya comenzó a conocer lo que es el fuego y para qué servía. Bueno, esto comenzó a hacerse así, y esto pasaron muchos años. Entonces, ¿no? Y luego viene, pues, ¿qué cosa viene hasta el siglo XIX? Imaginen ustedes, donde comienza en el siglo XIX, entonces el boom de la industria, ¿no? Comienza a aparecer el petróleo, se crean ya los primeros autos,
y entonces se comenzó a partir una carrera desenfrenada, ¿no?, en cuanto a los recursos naturales. También comenzaron el desarrollo que se comenzó a llevar a todo nivel y sobre todo por los grandes países. Y ahí fue, y ellos mismos convirtieron todo este fenómeno que afectaba desde el punto de vista físico y convierten el medio ambiente en un medio peligroso. Esto se llevó así, se llevó muchas veces esto hasta el siglo XIX, todo el siglo XIX, y recién en la mitad del siglo XX, o sea, por los años 50, entonces ahí comenzaron a ver y comenzaron a crearse conciencia de la gravedad del problema, ¿no?, acerca de la contaminación y destrucción del medio ambiente. Porque todo esto, el petróleo, las grandes industrias que comenzaron a salir por ese entonces, comenzaron también una proliferación de productos químicos, industriales, desechos radiactivos y farmacológicos. Todo eso comenzó a llevarse a cabo, ¿no? Y luego los gobiernos comienzan a mostrar cierta preocupación, ¿no?, cierta preocupación por la conservación de la naturaleza. Entonces recién comenzaron a emitir algunos de ellos, ¿no?, algunas leyes, ¿no?, que deberían impedir cualquier iniciativa que produzca una contaminación. Pero sin embargo, todo esto pues también, así como se daban las leyes, ¿no?, no eran del todo el tipo, estaban cumplidas, ¿no? El gobierno era muy permisiva, ¿no?, para estos delitos que se estaba dando con los cambios ecológicos. ¿Sí? Y así es, y hasta ahora, actualmente. Claro que, por supuesto, actualmente sigue la lucha contra esto y ya eso ha crecido. ¿Por qué? Porque las manifestaciones del deterioro orgánico, del deterioro físico y químico y radioactivos a nivel de todo el medio ambiente, entonces ya es notorio. Actualmente sí, ya inclusive debemos alegrarnos nosotros de que tenemos hasta un Ministerio del Medio Ambiente, ¿no?, como hay en otros países. Pero nos debemos preocupar también si es que cumple sus funciones, ¿no?, en toda esta sesión. Muy bien, eso es lo que pasa entonces con estos problemas de la naturaleza. Y no tan solo con eso, sino también una extinción de las especies y también una disminución de la capa de ozono en forma general. Todos esos problemas es que vemos en la naturaleza y eso crea un deterioro completo con nuestra existencia. Muy bien. El Estado, ¿qué es lo que hace el Estado ahí? Entonces comenzó a dictar estas leyes, pero era muy permisible también. Entonces, y acá tenemos, desgraciadamente, tenemos problema poblacional, problemas de riqueza, falta de política racional en el consumo de energía, falta de servicios mínimos en la población marginal de las grandes ciudades. Esto es algo que no tan solo se ve a nivel nacional, sino a nivel internacional. Desgraciadamente en nuestro país es bastante notorio. Tenemos nosotros un país en el cual tiene una pequeña franja de costa y una gran área de nuestra serranía y otra en suerte que contamos con otra área también bastante grande de la Amazonía. En esta parte de nuestra serranía, entonces, es muy inhóspita, terrenos muy irregulares. Y aquí vienen estos problemas que se suscitan. La distancia que hay entre una ciudad o un caserío o un distrito a otro o un grupo poblacional a otro es muy larga. Entonces hay muchas veces para llegar de un sitio a otro se demoran horas, ¿no? Y a veces no hay carretera, no hay cómo llegar en forma rápida. Esta gente busca, ¿no?, probablemente un mejor ambiente o mejor medio de vida.
Entonces viene esta gente a migrar, son los migrantes. Y esos migrantes vienen a las grandes ciudades, ¿no? A las capitales, generalmente de departamentos o del país, ¿no? Y esto lo tenemos nosotros acá. Y eso crea un problema poblacional, crea. ¿Por qué? Porque la ciudad, nosotros tenemos un cinturón bastante amplio. Más del 50% de la población de Lima está dada en todo alrededor de la ciudad. Y eso es más que todo los migrantes que han venido en busca o la esperanza de un mejor medio de vida, ¿no? Y esto muchas veces aquí quieren vienen y son una mano de obra barata. Entonces hay gente que se aprovecha de esta situación y entonces no hay una distribución equitativa acerca de las riquezas. Ellos si quieren subsistir, tienen que trabajar. Y si el trabajo, la ganancia por ese trabajo es mínimo, pero lo tienen que hacer, ¿no? Entonces hay un problema también con esta cuestión y la distribución de la riqueza. Y no se nota solamente en ellos, sino también en profesionales muy mal pagados, ¿no? Ustedes van a ser médicos y después ya se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo es posible que cruzando la frontera, ¿no? De repente a Brasil un médico esté ganando $4.000 y acá con la justa llegamos a $1.500? Entonces la cuestión es esa también. Entonces aquí viene un problema en la distribución, no en la distribución de las riquezas. Falta política racional en el consumo de energía en esta zona periférica de Lima. Entonces el número de personas no cuenta con los servicios mínimos, ¿no? Entonces a veces no cuentan con servicios de desagüe, de agua o de luz, ¿no? Entonces, y eso crea pues una serie de alteraciones, una serie de apariciones de gente, ¿no? No está nada planificado. En otros países, esta gente que viene que son migrantes, a veces encuentran o reciben apoyo para que puedan construir una casa más o menos adecuada a la situación. Pero acá no. Acá invaden terreno, ponen 4 paredes y con techo de plástico, pared de plástico, etc. Y ahí viven todos ellos. Entonces, y pues eso, no hay servicios higiénicos, no hay servicios de agua potable. Eso trae pues una serie de alteraciones y enfermedades, ¿no? Entonces eso es lo que determina la falta de servicios mínimos en la población marginal de todas estas grandes ciudades. Esto es básicamente lo que vemos. ¿Qué hace el Estado? Bueno, prometer. Ahora ya comienzan las elecciones municipales y todos nos van a prometer 1000 cosas. ¿Cuánto de eso es realidad, ¿no? De las promesas, ¿cuántas son realidades, ¿no? Y cuántas se van a cumplir en todo caso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, y el rol del Estado juega en este medio ambiente un rol bastante importante, ¿no? Muy bien, factores ambientales que tenemos. Dentro de las alteraciones que tenemos, que incluyen en el medio ambiente, tenemos factores físico-químicos, un ambiente biológico y también psicosocial, ¿no? Dentro del ambiente físico-químico hay una serie de componentes, y esta serie de componentes tenemos, por ejemplo, el aire, el agua, el suelo, el clima, el nivel del ruido, los niveles de radiación que vamos a tener nosotros en estos componentes. Tenemos el aire, ¿no? Entonces, a veces la contaminación del aire es una significativa causa de morbimortalidad en todo el mundo, particularmente en aquellas personas de riesgo con enfermedades pulmonares o cardíacas preexistentes, ¿no? Cuando hablamos nosotros de contaminación del aire, estamos hablando de una contaminación del aire externo y otra contaminación del aire interno. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos nosotros. Cuando hablamos nosotros de contaminación del aire interno, es a medida a medida que nosotros blindamos nuestros hogares para excluir del medio ambiente, ¿no? También aumenta
el potencial de contaminación del aire interior, ¿no? Eso. Y un contaminante más frecuente, por ejemplo, en nuestras casas, a veces estamos en un edificio o estamos de repente viviendo cerca de un área muy transitada donde el ruido es bastante fuerte cuando uno abre la ventana. Entonces nosotros blindamos todo para que haya menor cantidad de ruido, porque el ruido también es una patología ambiental. Pero esto, pues, estamos contaminando también el medio interior. Y el contaminante más frecuente es el humo del tabaco, ¿no? Es el contaminante más frecuente. Pero también son culpables el monóxido de carbono, también el dióxido de nitrógeno, ¿no? El amianto también son culpables, o sea, son sustancias volátiles, por ejemplo, ¿no? El hidrocarburo aromático policíclico. ¿Generado por qué? A veces en nuestras casitas, en nuestro departamento, hacemos ¿qué cosa? Una pequeña parrillada. Y ahí es lo que vamos a generar estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Que pueden hacer, ¿no?, muchos daños, ¿no?, no tan solo al medio ambiente, sino también traer enfermedades al medio ambiente. Cuando hablamos nosotros también a veces dentro de los locales de trabajo, por ejemplo, en los locales de los trabajos o en las oficinas, en el trabajo, imagínense ustedes nosotros, en el hospital Revaliati, el área donde se trabaja las muestras, ¿no?, las muestras para patología, es un área cerrada. No es un área que está preparada para hacer este tipo de trabajo. ¿Y qué cosa hay allí en patología? ¿Qué cosa hay ahí? Vamos a ver solamente uno, el formol. El formaldehído, ¿no? Y este formaldehído, pues, indudablemente que esto ocasiona, ya es una sustancia cancerígena, este formaldehído. Entonces, y eso es lo que nosotros respiramos ahí. Entonces, está altamente contaminado, ¿no? Cuando hablamos nosotros de contaminación del aire externo, el medio ambiente, a veces eso es también, ahí tenemos que ver el ozono, ¿no? ¿Qué cosa es? El ozono se produce por una interacción de la radiación ultravioleta y el oxígeno, y esto se va a dar a nivel de la estratosfera, y esto se acumula en forma natural, y esto es lo que va a constituir la capa de ozono. Esta capa de ozono la tenemos más aproximadamente en un espacio, ¿no?, de 16 a 48 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Entonces, por encima de la superficie terrestre tenemos una gran capa, y esa capa es de aproximadamente unos 30 kilómetros de grosor, que es el ozono. Y esta capa protege, ¿no?, protege la vida sobre la Tierra. ¿Y por qué? Porque esta capa de ozono absorbe las radiaciones ultravioletas más peligrosas emitidas por el Sol. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Acá hay una serie de productos, ¿no?, una serie de productos que generan unos gases, ¿no?, unos gases que van a dañar. Por ejemplo, tenemos los gases de clorofluorocarbonados, ¿no? Los gases de los clorofluorocarbonados, esos se van a tener nosotros en las refrigeradoras, por ejemplo, ¿no?, y también en los aerosoles. Y eso se dispersa ¿dónde? Se dispersa en la atmósfera. Y esos, al dispersarse en la atmósfera, participan en las reacciones químicas que van a destruir a todo el ozono. Entonces, y esto es lo que comienza entonces a afectar toda esta capa de ozono, y esto puede, pues, producir, ¿no?, la afectación de toda esta capa de ozono hace también que haya, pues, unos forados, o sea, un adelgazamiento, y estos adelgazamientos generalmente se ven a nivel de las regiones polares, especialmente en la Antártida, ¿no? Ahí donde vemos nosotros esta lesión. Bien. Y también, por otro lado, tenemos que ver el efecto que produce toda esta contaminación del aire, toda esta contaminación del ozono, ¿no?, que vamos viendo.
Y esto también el efecto invernadero, que son efectos del cambio climático sobre la salud también, ¿no? Si no se efectúa de inmediato el cambio climático, esto está llamado a constituirse en la principal causa global de enfermedades ambientales en el siglo XXI. Eso es lo que vamos a ver. Ustedes saben que la temperatura global media ha aumentado, ¿no? Desde 1960 a la fecha ha aumentado en 0,6 grados. Entonces, y con esto se han registrado mayores incrementos a nivel de los polos también, ¿no? Estas elevaciones de temperatura global han ido acompañadas de una rápida pérdida, ¿no?, del hielo glacial y marino. Entonces, y eso afecta indudablemente contra el medio ambiente, ¿no? Porque va a afectar no tan solo, sino que no va a ser muchas veces que nuestra modo de vida de repente pueda cambiar, ¿no?, en todo esto. El agua es otro cambios que se van a dar con respecto al agua, ¿no? Mire, se dice que existen unas 70.000 sustancias conocidas como contaminantes y que esto es vertido al mar, ¿no? Ahora se supone que una de las principales causas de contaminación en el agua, ¿no?, y por todas estas sustancias. Bien, cuando nosotros hablamos de contaminación del agua, entonces estamos definiéndola ya, que la contaminación del agua como aquella que sufre cambio por su composición, ¿no? Y esto que por composición la va a ser irreversible. El agua, entonces, se supone, el agua contaminada, se supone que es incompatible con el uso humano. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Y la contaminación a veces puede ser de origen químico, ¿no? Metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos, todas estas contaminaciones que puedan darse. Muchas veces, ¿dónde van los productos químicos? A veces que se emanan de la minería, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo la minería ilegal. ¿Dónde va? Al mar, o sea, a los ríos, al agua. ¿Y dónde depositan? Al mar. Entonces, eso. ¿Dónde van las aguas residuales? ¿Dónde desembocan ellos? Al mar. Entonces, el mar entonces es un área muy contaminada, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos tener mucho cuidado también. Por ejemplo, estas ahora último, nomás que ha habido todos estos destrozos, todas estas salidas o caídos o escapes de petróleo, entonces todo eso van al mar y eso pues afecta el agua y eso hace pues de que esto, el agua no tan solo produzca un material ya inservible, sino que también entonces se produzca entonces muerte de todos aquellos elementos vivos que viven en esa área, ¿no? Eso es. Entonces tenemos que evitar la contaminación del agua. Si la tenemos que evitar, sí, está en nuestra mano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podemos hacer para evitar o contrarrestar, ¿no? Entonces, ¿qué medida podemos tomar para eliminar por lo menos la presencia contaminante de agua? Por ejemplo, reducir las emisiones de monóxido de carbono, eliminar el uso de pesticidas y otros tipos de productos químicos, ¿no? Depurar las aguas residuales, ¿no? No utilizar agua contaminada para el regadío de los cultivos, por ejemplo, ¿no? Fomentar una pesca sostenible también. Entonces, y eliminar el uso de plásticos, ¿no? De esos que se eliminan los microplásticos que hay ahorita y que está vertido dentro de las aguas, ¿no? Y esto procede de dónde estos microplásticos proceden de la producción industrial o incluso de desecho de basura que generamos de día a día, ¿no? Y esto es lo que tenemos que
que ver en esto, ¿no? Y esto asociado con el calentamiento global, entonces va a alterar el equilibrio de los océanos, ¿no? Y uno de los efectos de esto es la pérdida de oxígeno en el agua. Y esto pone indudablemente en peligro la biodiversidad, ¿no?, existente en esas aguas. El suelo, tenemos también, bueno, la contaminación, pues de origen físico, como la erosión por deforestación, ¿no? Entonces hay que entender la deforestación, o sea, la tala indiscriminada que existe, ¿no? Hay que recordar que los árboles juegan un papel muy importante en la protección del medio ambiente, puesto que ellos, mediante la fotosíntesis, son responsables de proporcionar parte de oxígeno que respiramos y eliminar el dióxido de carbono, ¿no? Muchas veces se dice, un árbol es como un sumidero de carbono, puesto que consumen dióxido de carbono y emiten oxígeno. Cuando se corta un árbol, todo el dióxido de carbono, entonces, que ha consumido, se suelta a la atmósfera, contaminando el aire y contribuye a ¿qué cosa? A contribuir al efecto invernadero, ¿no? Entonces, esta deforestación, indudablemente que trae consigo la pérdida de la cobertura vegetal, destrucción del hábitat natural de toda la fauna de los animales, acelera la erosión y multiplica la carga de sedimentos de los ríos, ¿no? Entonces, haciendo que las inundaciones estacionales sean mucho más graves y entonces provoca la desertificación de todos los suelos. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta eso. Y entonces a veces nosotros decimos, es importante los bosques. ¿Por qué es tan importante esta producción? Nosotros tenemos la suerte de contar, ¿no? La suerte de contar ahí con un área, ¿no?, en la selva, ¿no?, que si alguien ha recorrido, esta área es un mar verde es eso cuando uno lo recorre y lo ve desde el aire. Pero ahora ese mar verde está disminuyendo, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque proporciona un hábitat para los animales y medio de vida para los seres humanos. Ese es el problema. Esta tala indiscriminada provoca una serie de muertes o desaparición de toda esta fauna que nosotros cubrimos. Entonces, el 20%, miren, el 20% de oxígeno del mundo, esto se va a producir en la selva amazónica que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí pues, bueno, y esto pues con toda esa cantidad de mar verde, esto es importante para absorber todo el carbono que tenemos ahí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, ¿no?, que muchos medicamentos utilizados provienen de la parte de la selva tropical. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Los bosques proporcionan protección, ¿no?, a las cuencas hidrográficas y evitan la erosión del suelo y mitigan los cambios climáticos también. Entonces, por eso es importante esta deforestación. También tenemos origen químico contaminante no degradable, o sea, con metales, plaguicidas, residuos sólidos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una serie de cambios que se puedan producir. Muy bien. Entonces los cambios climáticos es otra cosa, los desastres naturales, sequías recurrentes, inundaciones. Nosotros tenemos acá áreas, ya en nuestro Perú tenemos áreas, ¿no?, en la cual se producen los aludes, ¿no? Entonces, y eso pues ya sabemos ahí, y muchas veces estos salud que se producen, ¿no?, van a afectar, con estas inundaciones afectan la ecología y la biología. Entonces, acá tenemos un aumento, cuando se produce esto salud, entonces es agua residual que queda, agua estancada que queda. Y entonces, ¿qué produce esto? Un aumento de riesgo con las enfermedades vectoriales, ¿no? Estas enfermedades vectoriales producidas por algunos insectos que van a dar origen al dengue, a la fiebre amarilla, etc. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta lesión. Muy bien. También tenemos por otro lado el ruido. Bueno,
a veces el ruido también es otro factor físico, ¿no? Entonces, y el ruido, muchas veces los peligros por ruido actualmente están intensificados y es un gran problema de resolver en la salud ambiental, ¿no? Ya que estos ruidos, cuando hablamos de ruido, la primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre la salud humana, eso fue dado más o menos en 1972, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí fue, en 1972, fue donde se declara, ¿no?, al ruido como el tipo de contaminación también del medio ambiente. El ruido es un sonido desagradable, es un sonido molesto. Y esto, pues, los niveles, ¿no?, que muchas veces algunas veces altos, son potencialmente nocivos para el aparato auditivo y también es nocivo para el bienestar psíquico de la persona. Esto es lo que va a producir un ruido. A veces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como un sonido indeseable, ¿no? El sonido viaja en forma de ondas. Y al viajar en forma de onda, eso produce una vibración. Y esta vibración se produce, ¿no?, en el tímpano. Entonces, el tímpano transfiere estas vibraciones a los 3 huesitos minúsculos que tenemos en el oído medio. Y a la vez que esto va a comunicar todas estas vibraciones, ¿no?, al contenido en la cóclea, ¿no? Así, entonces, es en el oído interno. Ahí se va a poner. Dentro del oído interno o dentro de la cóclea se hallan pequeños terminales nerviosos, ¿no?, que usualmente son conocidos como las células ciliadas. Ellas responden a las vibraciones del fluido enviado, ¿no?, por estos impulsos nerviosos al cerebro. Entonces, estos interpretan los impulsos como sonido o lo interpretan como ruido. Entonces, a nivel de la cóclea es donde esta vibración que va a iniciarse, entonces el cerebro lo interpreta. O es un sonido o es un ruido, ¿no? Eso es. Y entonces, este sonido, pues, puede, de acuerdo a su intensidad, puede variar, ¿cierto? Bien, el exceso indudablemente desde el sonido afecta, ¿no? Afecta todas estas. Y esta unidad de medida, eso se va a medir, ¿no?, mediante los decibeles, ¿no? Ahora, y esto es lo que muchas veces se pasa y muchas veces tenemos que en esta cantidad de niveles nosotros decimos, bueno, un ruido entre 10 y 30 decibeles se considera muy bajo. Por ejemplo, a 10 y 30 decibeles. Una biblioteca. Usted va a una biblioteca. ¿Cuánto ruido tiene que existir en la biblioteca para que usted esté concentrado y leyendo adecuadamente? Entre 10 y 30 decibeles. Eso se considera. Entre los 30 y 55, el nivel es bajo. Y a partir de los 55 se considera un ambiente ruidoso. A partir de 65 decibeles, entonces se consigue con un aspirador, por ejemplo. Un aspirador, la aspiradora en la casa, eso emite 65 decibeles. El televisor con volumen alto, un radio despertador, ¿no?, eso emite 65 decibeles. Esos camiones grandes, por ejemplo, un camión de la basura, por ejemplo, ¿no?, esos camiones recolectores de la basura, esos camiones que son grandes, ¿cuánto ruido hacen? 75 decibeles. Entonces, un ruido fuerte alcanza entre los 75 y los 100 decibeles. Y a partir de los 100 decibeles estamos ante un ruido intolerable, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera un ruido intolerable? Cuando esto ya tiene más de 100 decibeles. A veces, ¿y dónde lo escucho eso? Fácil, ¿eh? Se ponen a discutir en la calle, por ejemplo, 2 personas, ¿no? ¿Y qué hacen? Discuten a gritos. Entonces, hay otro. ¿Dónde es bastante común? Las discotecas, ¿no? En las discotecas, ¿no?, en la pista de baile, la discoteca. Bueno,
en las viviendas, por ejemplo, próximas a los aeropuertos, también. A veces, muchas veces tenemos también otro tipo de ruido en el trabajo, ¿no? Entonces, el ruido está demostrado que es perjudicial para la salud de los trabajadores, siendo el efecto más conocido la pérdida de la audición. Sin embargo, también puede aumentar el estrés y multiplicar el riesgo de sufrir accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en este. Bien, ¿qué efectos puede darme todo esto? Una disminución de la capacidad auditiva. Eso me puede dar. Pérdida de la audición provocada por el ruido, ¿no? Todos estos efectos que podrían dar, bueno, todo este tipo de patología del ruido. Muy bien. Otros factores que tenemos, por ejemplo, tenemos factores biológicos, donde están bacterias, virus, hongos, parásitos, la flora, ¿no? Entonces, todos estos son factores que puedan llevar a cabo toda esta lesión. Componentes del medio ambiente tenemos también. Bueno, ya hemos tratado a veces componentes de trabajo. Tiene que ser un medio ambiente adecuado, ¿no? En la vivienda, en el transporte, en la familia, en la comunidad, el estrés y el crecimiento humano. Todo es el componente psicosocial, ¿no? En un trabajo donde usted no se encuentra o de repente los compañeros no son de su agrado, entonces es un ambiente enrarecido para ustedes, ¿no? Igualmente en la vivienda, una vivienda a veces donde en casa de repente no tenemos la suerte de tener una casa propia, vivimos de repente en alguna casa multifamiliar, entonces son problemas ahí porque todos tenemos pensamientos y gustos diferentes, ¿no? Ese es un ambiente psicosocial, la alteración de las personas. Y no tan solo de la persona, sino de la familia. Y esto conlleva a un estrés, indudablemente, de todo este grupo de personas. Bien, agentes patógenos. Todos tenemos una serie de agentes patógenos, una serie de productos en casa, ¿no? A veces fármacos. Dentro de los fármacos, antibióticos, algunos estimulantes, hormonas, sedantes, alcohol etílico, eso tenemos en casa. A veces agroindustriales o dentro también tenemos pesticidas, esporas, hongos, fertilizantes. Acá no de repente, pero por ejemplo en provincias, ¿no? En provincias muchas veces los señores que tienen su terreno, los señores que tienen y que se dedican a la agricultura, ellos a veces tienen en su casita y al costadito, en la sala, en el patio o afuera, ponen estos órganos, estos pesticidas, ¿no? O estos fertilizantes, ahí lo ponen ahí. Y eso aquí está. Y eso es un riesgo continuo para los niños que juegan con esto. En nuestro hogar, raticidas. ¿Quién no ha comprado un raticida a veces, no? Jabones, lejía, fármacos, pintura. Todo eso también son agentes patógenos. Bueno, el humo del tabaco y el asbesto también. Y muchas veces aditivos, los alimentos que contienen esos aditivos, ¿no? Entonces también están dentro de todos estos hogares. Entonces ahí no tan solo lo vemos en la industria, sino también a nuestro lado. Bien. La neumoconiosis, este tema no lo voy a tocar porque esta parte de la patología ha sido muy bien desarrollada y lo están desarrollando en su seminario, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a tocar, solamente decir nada más que es una patología pulmonar por inhalación del polvo en la neumoconiosis. La enfermedad está en función de cantidad del polvo, propiedad del polvo, tamaño de la partícula, tiempo de exposición, susceptibilidad individual, solubilidad y citotoxicidad de las partículas. De todo esto, indudablemente, ¿no? De todo esto, lo más importante es la susceptibilidad individual que existe en esta neumoconiosis, ¿no? Todos no somos susceptibles a desempeñar cierto tipo de enfermedades por esta aspiración del polvo, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de algunas partículas acumulativas, el carbón, el hierro,
no sé, el sílice, asbesto, talco, berilio, ya todos ustedes, todo muy gran desarrollado y con todos los cambios o alteraciones que se van a dar a nivel orgánica, ¿no? Por estas patologías, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes ya lo han desarrollado y muy bien, según tengo entendido. Bien, vamos a tener entonces ahora lesiones por agentes químicos. Aquí tenemos lesiones por agente terapéutico, ¿no? A veces las reacciones adversas a medicamentos, y lesiones por agentes no terapéuticos, que estos son agentes tóxicos. Esto es lo que vamos a ver en todas estas lesiones. Bien. A veces, esto cuando estos agentes tóxicos, a veces nosotros tenemos agentes químicos tóxicos más frecuentes y disponibles en el hogar, ya lo hemos visto, productos de limpieza, analgésicos, cosméticos, plantas o medicamentos para un resfriado común, son agentes tóxicos que tenemos en casa. La toxicidad puede estar en relación a ¿qué? Muchas veces a la dosificación, a la necesidad de conversión metabólica también, ¿no? Depende ya entonces del metabolismo orgánico cuando uno adquiere alguno de estos agentes tóxicos. Lugar de absorción, acumulación y excreción también de la gente. Y la variación individual, ¿no? Algunas veces puede ser una transmisión inintencionada de la infección. Estos son lo que está en relación a todos estos productos que tenemos, analgésicos o medicina que la podemos tener en casa, ¿no? Y cuando tenemos esto, tenemos que estar muy bien relacionados. Como le digo siempre, es una variación individual o susceptibilidad de la persona, ¿no? Siempre es eso. De repente yo puedo tomar una medicina en la cual esa medicina puede hacerme una reacción alérgica. Sin embargo, otros no hacen esa. Entonces todo depende de la individualidad de la persona. Bien, lesiones por fármaco terapéutico. Estas lesiones por fármaco terapéutico se refiere a los efectos no deseados de los fármacos que se administran en contextos terapéuticos convencionales, ¿no? Ahí donde esto es lo que nosotros vemos ahí. Bien, estas a veces reacciones son extremadamente frecuentes en la práctica médica. Es lo que vemos. A veces se dice que el número de reacciones adversas mortales referidas son hasta en 140.000 muertes al año. Y mucho de esto se acepta. Y esto se acepta como un riesgo inherente en el tratamiento, ¿no? Eso es lo que muchas veces tenemos que ver. Entonces, todas este número de reacciones farmacológicas adversas, entonces es objeto de debate muchas veces, ¿no? Porque ¿cómo es posible que lleguen a tantas muertes en el año? Muy bien, pero esto nosotros lo sabemos, y estos a veces son las reacciones que van a dar estas medicinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los antineoplásicos que son muy potentes y sus efectos adversos se aceptan como un riesgo al tratamiento, ¿no? Eso es lo que vemos en esta lesión. Muy bien. También tenemos reacciones adversas en los fármacos de uso habitual. Y eso es lo que vamos a ver. Estas reacciones adversas en los fármacos de uso habitual muchas veces pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, se ingieren, se inyectan o se absorben a través de la piel. Se introducen en el organismo durante el tratamiento o de manera accidental o intencionada, ¿no? Entonces, estas reacciones generalmente el 90% son de manera inintencionada. Esto quiere decir que se ha consumido en forma fortuita o al azar. De repente nosotros tenemos, por decir, alguna medicina en casa, alguno de los familiares está un poco enfermo, delicado, y llega el bebé, ¿no? Entonces llega un bebé y comienza a jugar y comienza a ver esta medicina y se la lleva a la boca y produce efectos. Entonces, por eso es que el 61% de todas las intoxicaciones son menores de 6 años, son niños, ¿no? Eso es lo que sucede muchas veces, ¿no?
Ahora, el 10% tiene un porcentaje de intoxicar a la víctima. Esa es otra cosa también. Entonces, esto sucede muchas veces en los periódicos, nos enteramos. En la revista nos enteramos, por televisión nos enteramos de que tal persona fue dopada y fue robada. Entonces le comienzan a robar todos sus bienes, ¿no? Entonces, y esto sucede a personas generalmente cuando van pues a un antro de diversión, ¿no? De repente una discoteca o algo. Y ahí pueden ser víctimas, ¿no? De otras personas en la cual le dan algún tipo de droga o medicina, entonces que lo llevan a esto muchas veces, a la intoxicación. El 73% de ingestión oral. Lo curioso es que el 2% hay reacciones adversas en todo esto, ¿no? Entonces uno puede tomar esta medicina, pero no todos hacen un cuadro reactivo, salvo algunas drogas que sí ya están especificadas para eso. Algunas reacciones que puedan ver, por ejemplo, hay reacciones de discrasia sanguínea, ¿no? Estas son que producen, por ejemplo, los antineoplásicos y el cloranfenicol. Hay una granulocitopenia, pancitopenia, anemia plásica. Puede ocasionar anemia hemolítica o trombocitopenia, como la metildopa, la quinidina, la penicilina también, ¿no? Alteraciones cutáneas o reacciones cutáneas, ¿no? Urticaria, se puede dar máculas, pápulas, vesículas, petequias, ¿no? Dermatitis exfoliativa. Y todos estos fármacos pueden ser ocasionados múltiples fármacos, ¿no? Fármacos desde los antineoplásicos, sulfonamidas, hidantoínas, ¿no? Entonces, muchos fármacos que pueden provocar estos tipos de reacciones. Reacciones pulmonares también, por ejemplo, el asma ocasionado por los salicilatos, ¿no? La neumonitis aguda por la nitrofurantoína, la fibrosis intersticial también puede darse, y también esta fibrosis intersticial puede dar por el busulfato o la nitrofurantoína también, ¿no? Eso puede ocasionar esto. Otras cardíacas, alteraciones cardíacas, ¿no? En este caso pueden ocasionar, por ejemplo, arritmia, como la teofilinas o la digoxinas, la miocardiopatía, la doxorubicina. Alteraciones renales, como glomerulonefritis, una penicilina, ¿no? Penicilamina, puede ocasionar necrosis tubular aguda, ocasionada por aminoglucosis o ciclosporina, ¿no? Anfoteresina B también. Enfermedades tubulointersticial con necrosis papilar, la fenacetina y los salicilatos, ¿no? Alteraciones hepáticas, a veces cambiograsos, que es lo que produce la tetraciclina. Daño hepatocelular difuso, paracetamol, la intoxicación por paracetamol, el alotano, la isoniazida. Daño sistémico, la anafilaxia, ¿no? Entonces un shock anafiláctico, y eso pues es bastante grave dentro de todas estas. Muy bien, estas son entonces algunas de las reacciones que se producen por estos fármacos. Bueno, lo más común es que nosotros tenemos aquí, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos el paracetamol. Bien, el paracetamol, entonces, este paracetamol es un analgésico y antipirético. A veces la dosis es de 0,5 gramos y dosis tóxica se eleva de 15 a 25 gramos, ¿no? El paracetamol está presente en más de 300 productos, solo o en combinaciones con otras sustancias. Por ello, la toxicidad por el paracetamol es bastante frecuente. Entonces, si nosotros sabemos que esta es la dosis es de 0,5 y la toxicidad que puede ir de entre 15 a 25 es bastante grande, ¿no? Entonces, y la toxicidad muchas veces comienza con náuseas, vómitos, diarreas, en ocasiones shock, seguido en pocos días por evidencia de ictericia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Eso es lo que... Y esto ya es ¿por qué? Porque produce una insuficiencia hepática con necrosis centrolobular. También tenemos el ácido acetil salicílico, también bastante frecuente y común, ¿no? Entonces, en este ácido acetil salicílico. Y la sobredosis del ácido acetil salicílico puede derivar de la ingestión accidental
en un gran número de comprimidos, o también por niños pequeños, ¿no? Ahí es donde se puede ver, ¿no? Una sobredosis en adulto frecuentemente es por cuestiones suicidas, ¿no? Eso es lo que sea. O sea, en el niño es accidental, pero en adulto, bueno, un adulto ya solamente cuando se quiere, ya está aburrido de su vida y quiere suicidarse, ¿no? Esto es la sobredosis aguda de los salicilatos causa alcalosis y como consecuencia de la estimulación del centro respiratorio de los bulbos raquídeos. La acidosis metabólica entonces intensifica la formación de formas no ionizadas de los salicilatos que difunden al cerebro, ¿no? Y producen efectos desde las náuseas hasta el coma. Esto es lo que, y esto por eso es que muchas veces esto es mortal, muchas veces en el organismo. Bueno, la toxicidad crónica aparece con qué? Bueno, pues a veces una gastritis crónica, erosiva, ¿no? A veces cefalea, mareos, acúfeno, dificultad auditiva, confusión mental, somnolencia, náuseas, vómito. En los casos ya más avanzados, alteraciones del sistema nervioso central que puede progresar por convulsiones y también por comas, ¿no? Estas son las reacciones. Muy bien. Agentes tóxicos que nosotros vamos a ver dentro de todas estas. Tenemos el monóxido de carbono, el hipoclorito de sodio, cloroformo, ¿no? Insecticidas, órganos fosforados. Entonces una serie de productos y también esta serie de productos derivados de todo lo que derivado del petróleo también, ¿no? ¿Bien? Esto también es elemento contaminante del aire, el dióxido de nitrógeno, el óxido de carbono, ¿no? El dióxido de azufre, compuestos orgánicos, agentes infecciosos, todos estos son contaminantes del aire. Ya vamos a ver algunos de ellos, ¿no? En su descripción. Bien, metales como contaminante del medio ambiente. Entonces, esto tenemos el plomo, ¿no? El plomo es un metal fácilmente absorbible que se une a los grupos sulfidrilos en las proteínas e interfiere con el metabolismo del calcio. Efectos generadores de toxicidad hematológica, esquelética, neurológica, gastrointestinal y renal. Todo eso puede producir. Esto se absorbe en el intestino y en vía respiratoria. Se distribuye por el organismo. El 80-85% se deposita en el hueso y en dientes en desarrollo, ¿no? Y aquí es donde compite con el calcio. El 5-10% se deposita en la sangre y el resto se distribuye por todos los tejidos blandos. A veces cuando nosotros, la contaminación del plomo sigue siendo un importante peligro para la salud, particularmente para quién, particularmente para los niños. Hay muchas fuentes, ¿no?, de plomo en el medio ambiente, muchas fuentes ambientales. Por ejemplo, tenemos en la minería, ¿no?, en las fundiciones, los que trabajan en pilas, los que trabajan en pinturas y en aerosoles, ¿no? Eso a veces, ¿no?, eso constituye un gran peligro, el plomo, ¿no? A veces, muchas veces, las intoxicaciones de los niños en juguetes con pinturas que contienen plomo. Y la pintura propia de la casa, a veces hay unos niñitos que comienzan a raspar las paredes. Entonces, ahora ya se ha dejado, no en un 100%, pero sí, por ejemplo, estos juguetes que antes se hacían en forma manual y casera, que se pintaban no con pintura especial, sino con pintura esmalte corriente, donde la cantidad de plomo es bastante elevada, ¿no? Y eso generalmente se ve en fechas navideñas, ¿no?, donde se compran, y eso es lo que produce una serie de alteraciones. Bien. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el plomo. Bien. Desde el punto de vista patogénico, compite con el calcio y se deposita en el hueso. Interfiere en la transmisión nerviosa y el desarrollo del encéfalo de los lactantes. ¿Y esto qué puede dar? Ataxia, convulsiones y coma, ¿no? Entonces, también puede producir encefalopatía por el plomo. En adultos, lo más común es la neuropatía periférica, lo que va a producir
en el adulto. Muy bien. Entonces, estos efectos estos a veces de plomo que interfieren en la remodelación normal del cartílago y en las trabéculas del hueso, ¿no? Y en las epífisis también de los niños. El plomo inhibe la consolidación de las fracturas al incrementar la condrogenia y retrasar la mineralización del cartílago, ¿no? También inhibe la actividad de enzimas, ¿no? Entonces, implicadas en la síntesis del núcleo hemo, ¿no? Eso es lo que va a impedir. ¿Sí? Entonces, todo esto también altera las enzimas de la membrana, bueno, impidiendo la acción de la bomba sodio-potasio con acortamiento de la vida de los eritrocitos. Entonces, tenemos nosotros que interfiere en la biosíntesis normal del núcleo. Y aquí se va a formar la protoporfirina sin, como consecuencia, una anemia microcítica e hipocrómica. Bien, el diagnóstico requiere de un conocimiento permanente de su prevalencia. Muchas veces se sospecha desde alteraciones neurológicas en niños o de anemia inexplicable con punteado basofílico en los eritrocitos. Indudablemente que el diagnóstico definitivo requiere de unos estudios analíticos, ¿no? Las concentraciones plasmáticas de plomo y la protoporfirina libre, ¿no? Que tiene que ser mayor de 50 microgramos por decilitro, o la protoporfirina sin para su diagnóstico definitivo. Eso es lo que debe tenerse en para este diagnóstico, ¿no? Y ver, además de las alteraciones que pueda presentar estos niños en el plomo. Muy bien. El plomo lo tenemos, entonces ya habíamos dicho, ¿no? Que la ingesta de plomo es aproximadamente 230 miligramos al día. Y su eliminación también es igual. El plomo, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los alimentos sólidos, en las bebidas, en el aire del medio ambiente. Y en el agua también encontramos esto. Pero esto se va a desechar igualmente, estos cambios, ¿no? Bien. Esto es entonces lo que vamos a ver. Bien, a veces hay cambios que se producen en la sangre y que se producen en la médula ósea, ¿no? Por estas alteraciones. Bien, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, entonces también tenemos nosotros que es un gas no irritante, incoloro, inodoro e insípido. Y esto se produce por oxidación imperfecta del derivado del carbón. Puede proceder de motores de automóviles, calentadores domésticos con petróleo o humo de tabaco y también en las industrias, ¿no? El monóxido de carbono mata porque causa depresión del sistema nervioso central. Actúa como asfixiante sistémico. Y es que hay una afinidad que tiene el monóxido de carbono por la hemoglobina. Y esta afinidad es 200 veces mayor por el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando hay monóxido de carbono, ¿no? Entonces la hemoglobina tiene mayor afinidad por este monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, ya no se va a formar la carboxihemoglobina, ¿no? Y no puede transportar el oxígeno a estos pacientes. Eso es lo que sucede, ¿no? Con esto, cuando se produce esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la saturación alcanza el 20 al 30%, aparece una hipoxia sistémica. Cuando llega del 60 o 70%, es probable que la víctima quede inconsciente o que muera. Cuando se interrumpe, o sea, nosotros cuando sucede esto, a veces el monóxido de carbono, bueno, esto muchas veces ha sucedido estos accidentes, ¿no? Alguna vez y otra vez por cuestiones de que se quieran suicidar también. Esto es una muerte que produce una somnolencia, ¿no? Y luego muere el paciente. Bien. Cuando se interrumpe el monóxido de carbono, la víctima suele recuperarse, aunque puede quedar secuelas neurológicas. El diagnóstico depende de la concentración de carboxihemoglobina en sangre. Eso es lo que vamos a encontrar en este paciente. Muy bien. El mercurio, esas son lesiones
metales contaminantes. El metal es contaminante, a veces tenemos nosotros, igual que el plomo. El mercurio se une también a los grupos sulfidrilos, ¿no?, en ciertas proteínas y con elevada afinidad, induciendo a lesión del sistema nervioso central y también del riñón. Eso es. Actualmente es la principal fuente de exposición. La principal fuente de exposición del mercurio son los pescados contaminados. Y estos pescados contaminados es lo que va a ocasionar, pues, la enfermedad de Minamata, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos la enfermedad. Y esta enfermedad de Minamata se va a caracterizar por parálisis cerebral, sordera, ceguera, retraso mental y también defectos graves del sistema nervioso central. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en estos tipos de lesiones. El arsénico se encuentra en los suelos y en el agua. La sal de arsénico interfiere con el metabolismo celular, originando efectos tóxicos a nivel del tubo digestivo, del sistema nervioso central, de la piel y el corazón. Su exposición crónica produce cambios cutáneos. A veces puede producir hiperpigmentación e hiperkeratosis, pero también su exposición, ¿no?, su exposición crónica, ¿no?, entonces aumenta el riesgo para el desarrollo de cánceres. Particularmente tenemos el pulmón, el de vejiga y el de piel. El cadmio también es otro componente químico. El cadmio es tóxico, sobre todo para los riñones y los pulmones, ¿no?, mediante mecanismos inciertos que a veces implican aumento de la producción de especies reactivas, ¿no?, del oxígeno del cadmio. Esto es causante de enfermedad pulmonar obstructiva, causada por lesiones epiteliales alveolares y también causante de la lesión tubular, ¿no? Eso es lo que vemos. Este es el cambio. Muy bien. La exposición al cadmio también se asocia a un riesgo elevado del cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, eso también puede producir todas estas alteraciones. Muy bien. Agentes físicos. Aquí en los agentes físicos tenemos entonces también el traumatismo mecánico, la lesión térmica, lesión eléctrica, lesión producida por radiaciones ionizantes, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Dentro de los agentes físicos tenemos el traumatismo mecánico. A veces es la causa más frecuente de los accidentes. La causa son los tráficos. El accidente de tráfico es la causa más frecuente, ¿no?, de estos agentes, de ese traumatismo físico. Los patrones que se dan muchas veces contusión, ¿no? Contusión es una herida producida por un objeto romo y se caracteriza por lesión de los vasos sanguíneos y extravasación de la sangre. Entonces a veces pues una piña, como le llaman, ¿no?, o un puño, miren el rostro, un hematoma, es lo que se produce, una extravasación sanguínea, puede ser protequia o un hematoma, ¿no? Eso es lo que puede producir una contusión, ¿no? La escoriación es una herida producida por raspado o frotamiento y está asociada a la pérdida de la capa superficial de la piel. Ejemplo claro puede ser también una caída, por ejemplo, una bicicleta, se raspa en la superficie de la pista y hay comienza toda la epidermis, comienza a salir, se piensa el rascado, ¿no? Esa es una escoriación. Laceraciones. Bueno, las laceraciones, acá tenemos una laceración, son heridas que se producen cuando el tejido es arrancado. Las laceraciones pueden ser de diferentes formas y tamaños. La piel abierta puede verse como un corte, desgarre o cuchillada, ¿no? Eso es una laceración. El desgarro es un arrancamiento o ruptura por estiramiento también de un tejido y tiene los bordes irregulares y dentados, ¿no? Y muchas veces vasos sanguíneos pueden estar respetados. El desgarro, por ejemplo, el desgarro muscular, que es un gran ejemplo de lo que puede haber, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto que tenemos a veces. En los futbolistas, ¿no?, se ha desgarrado, entonces hay una ruptura que puede ser mayor o menor de acuerdo al grado de la lesión.
La herida incisa, acá tenemos, es ocasionada por un instrumento cortante. Los vasos sanguíneos que la cruzan están cortados. Esa es ocasionada por ejemplo, un agente, un gileo, una arma cortante, ¿no? Superficial. ¿No? Entonces, esto pues la herida incisa, lo que hacen los cirujanos, ¿no? Con el bisturí, es una herida incisa eso. La herida punzante tenemos, ¿no? Tengo una mano con un clavo, es una herida punzante, producida por un instrumento largo y estrecho, puede ser penetrante, puede atravesar el tejido y perforar, entonces provoca una herida con una herida de entrada y de salida, ¿no? Esa es la herida punzante. Muchas veces también eso ocasiona cuando asaltan, los robos, los asaltos que hacen a esos delincuentes con un arma cortante o punzo cortante, ¿no? Entonces es clavada y muchas veces pueden producir daños, ¿no? Algunas veces solamente daños y que entreviese pero no tiene orificio de salida. Entonces eso es la herida punzante. Agentes físicos, entonces tenemos también las lesiones térmicas. Aquí tenemos lesiones térmicas, ¿no? Entonces a veces en las lesiones térmicas puede ser tanto el frío excesivo, ¿no? Como el calor también son causantes importantes de lesión. Las quemaduras son las causas más frecuentes de la lesión térmica. Y se trata, bueno, esto es lo que vamos a ver, dice, esto vamos a ver una hipertermia, a veces hubo una hipotermia también, ¿no? Entonces la quemadura es térmica. Cuando tenemos una quemadura térmica, entonces esto hay que medir siempre, tener en cuenta. Tener en cuenta qué cosa es la profundidad de la quemadura, el porcentaje corporal afectado, lesiones internas por humo caliente o tóxico y la prontitud del tratamiento, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estás. También tenemos ahí otra cosa, la quemadura, también las quemaduras que a veces suelen clasificarse como de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera. Estos muchas veces, estas pueden ser quemaduras superficiales, ¿no? Nada más, donde compromete solamente la epidermis. Quemadura por un grosor parcial, ¿no? Que esto antes se le llamaba quemadura de segundo grado. Esto compromete o implica una lesión de la dermis, ¿no? Epidermis y la dermis. Y quemadura cuando está ya una quemadura que todo el grosor de la piel está completo, entonces esto es una quemadura de tercer grado y se extiende hasta el tejido subcutáneo. La quemadura de grosor completo también puede implicar, ¿no? O la quemadura de tercer grado, ¿no? Esta quemadura pues puede implicar lesión en el dermis, ¿no? Muy bien. Y esto se puede extender al tejido subcutáneo. La mayor amenaza para la vida del paciente quemado es el shock, la sepsis y la insuficiencia respiratoria, ¿no? Particularmente en quemadura de más de 20% de la superficie corporal. Aquí, cuando hay una quemadura del 20% de la superficie corporal, entonces nosotros tenemos que en pocas horas hay un desplazamiento de los líquidos corporales hacia el compartimiento intersticial, ¿no? Tanto en los lugares de quemadura como sistemáticamente. Y esto es debido a ¿qué? Al síndrome, ¿no? De respuesta inflamatoria sistémica. Y este es el causante del shock en estos pacientes, ¿no? La hipertermia, bueno, tenemos acá, la hipertermia también es una exposición prolongada a las temperaturas, cuando vemos ahí, ¿no? La exposición prolongada a temperaturas ambientes elevadas, y a veces puede dar lugar a calambres, a insolación, a golpes de calor, ¿no? A calambres, por pérdida de electrolitos, ¿no? A través del sudor, ahí se puede dar. Ejemplo de esto lo tenemos nosotros, pues, en aquellos futbolistas, ¿no? Usted está viendo los partidos, entonces, de repente, cuando están en los minutos finales, a veces estos pacientes producen una contracción muscular, ¿no? Y eso es lo que se contractura, ¿no? Produciendo un calambre. Y esto se da por la pérdida de electrolitos, ¿no? Sobre todo potasio. Ustedes saben que hay futbolistas que muchas veces pierden hasta 3 kilos, ¿no?
por el sudor. Entonces, y eso le produce pérdida. El agotamiento, ¿no? Agotamiento o golpe de calor, bueno, se debe a la insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria a la deshidratación. Aparece en forma brusca, ¿no? Con postración y colapso breve. El equilibrio se restablece en forma espontánea. Esto es muchas veces, a veces le llamamos una hipotimia, ¿no? A veces están parados el paciente mucho tiempo sin probar alimentos y con el calor agobiante sufren un pequeño devaneo. Entonces, pero esto solamente dura segundos nada más y luego se repone. La hipertermia. La hipertermia, entonces también es, esta hipertermia es cuando el golpe de calor, la temperatura y la humedad elevada, ¿no? Acá hay una entonces una temperatura y la humedad se encuentra elevada. Bien, hay una falla del mecanismo termorregulador. La sudación se interrumpe y la temperatura corporal asciende. Puede producir esto necrosis muscular y miocárdica, ¿no? Y eso es peligroso todavía muchas veces en los pacientes ancianos. O también los pacientes que son sometidos a estrés físico intenso o los que padecen de enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la hipertermia. Entonces, va acompañada siempre de una vasodilatación generalizada, marcada, con acumulación periférica de sangre y disminución del volumen sanguíneo circulante efectivo, ¿no? Eso es lo que vemos en esta hipertermia. La hipotermia. Bueno, la hipotermia entonces es una exposición prolongada a temperatura ambiente baja y esto conduce a una baja de la temperatura y estos trastornos se observan muy frecuentes en personas sin hogar, ¿no? A veces, y esto puede acelerarse por presencia de una humedad elevada, ¿no? Ropa mojada, y ahí es donde se produce una dilatación de vasos sanguíneos superficiales. Como consecuencia, entonces, esto se puede dar en aquellos pacientes que han ingerido alcohol, por ejemplo, que han ingerido alcohol y que se han quedado dormidos en la calle. Entonces, ese sucede en que el alcohol produce una vasodilatación. Entonces, con la humedad, ¿no? Entonces, y con la dilatación, vasodilatación, baja la temperatura, ¿no? Y esta temperatura, cuando la temperatura desciende de 33, ¿no?, grados centígrados y 35, es una hipotermia leve. Aquí encontramos nosotros temblor, confusión mental y torpeza. Cuando está entre 30 y 33 grados centígrados, se llama una hipotermia moderada. Aquí, al temblor, confusión mental y torpeza, se agrega desorientación, semi-inconsciencia y pérdida de la memoria. Y cuando baja de 30 grados centígrados, ya es una hipotermia grave. Esto conduce a la pérdida de la conciencia, bradicardia, fibrilación auricular, ¿no? Eso es lo que sucede en estos pacientes. Muy bien. Las lesiones eléctricas también tenemos nosotros. Las lesiones eléctricas son capaces de provocar la muerte, ¿no? Una descarga eléctrica de bajo voltaje o de alto voltaje. Y esto puede producir lesiones. Puede producir quemaduras y también puede producir fibrilación ventricular, ¿no? O paro cardíaco o respiratorio. El tipo de lesión y la gravedad depende de la intensidad del amperaje, la duración y la vía de la corriente eléctrica en el cuerpo. Eso es lo que produce esta lesión. Entonces no tan solo produce quemaduras, por un lado, sino también puede producir fibrilación ventricular o paro cardíaco o paro respiratorio, ¿no? Eso es lo que puede producir este tipo de quemadura. Nosotros tenemos a veces la quemadura de casa, la quemadura que es la corriente alterna, ¿no? O corriente casa, eso que están muchas veces en algunas ciudades a 110 y otra a 220 grados. Entonces, esto genera pues un espasmo tetánico en los músculos, aumentando la posibilidad de que ocurran quemaduras eléctricas extensas. Y en algunos casos fibrilación ventricular que puede provocar la muerte. Sobre todo si uno tiene, en estos casos, si uno tiene, por ejemplo, la humedad, ¿no? O de repente uno toca esto
o está en un cuarto húmedo, o la mano está mojada, una garra, un enchufe con la mano mojada. Entonces y ahí la duración también va a ser mucho mayor. Ahí es donde ocurren estas quemaduras eléctricas extensas o puede ocurrir también fibrilación ventricular y provocar la muerte. La quemadura, la corriente de alto voltaje produce lesiones similares, pero debido a la mayor intensidad es posible la parálisis de los centros vulvares. Y entonces, si estoy aquí, las quemaduras son muchas veces, las quemaduras mucho más intensas las que se van a dar en estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vemos nosotros, y a nivel parálisis de los centros vulvares, ¿no? Lo que llama la atención más o menos en toda esta lesión. Bien, las radiaciones ionizantes, lesión producida por radiaciones ionizantes. Entonces, las radiaciones de energía viajan en forma de ondas o partículas, ¿no? Y de alta velocidad, ¿no? Las principales fuentes de radiaciones ionizantes son los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Esas son las principales fuentes de las radiaciones ionizantes. Y estas radiaciones, las radiaciones ionizantes, a veces nosotros decimos, bueno, esto es una espada de doble filo, decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es indispensable para la práctica médica, utilizándose en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, en el diagnóstico por imágenes y en los rayos isótopos terapéuticos o diagnósticos. Pero también produce efectos adversos a corto y largo plazo, por ejemplo, como la fibrosis, por la mutagenia, alteración mutágena, carcinogenia y teratogenia. Eso es lo que puede producir estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, indudablemente que cuando funciona altera las uniones, ¿no? O enlaces de la molécula del DNA y el RNA y de las proteínas estructurales. A alta dosis produce necrosis, y esta es a alta dosis es donde se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de algunos tipos de neoplasias malignas, ¿no? Y a baja dosis produce alteración del DNA, ruptura de cromosomas. Si no se reparan, entonces esto quedan como cambios mutágenos que se van a dar en estas lesiones, ¿no? Y estos cambios mutágenos queda una célula iniciada que en la mayor oportunidad puede haber una proliferación celular y aparición de algunas neoplasias malignas. Bien, las radiaciones ionizantes, entonces hay un mecanismo directo, y esto se produce por la interacción de los fotones que liberan radicales libres en el agua y lesionan el DNA. Bueno, esto ya es lo dicho anteriormente. Pero ¿qué cosa es lo que produce? Esto produce alteración de la membrana, edema intracelular y atrofia, alteraciones de la mitosis, ¿no? Con inhibición, aumento de las divisiones amitóticas y mitosis anormales, mutación de lesiones y efecto carcinogénico y necrosis celular. Estos son los cambios que producen estas radiaciones ionizantes, ¿no? Dentro de la célula. Muy bien. Vamos a entrar ahora a ver otro tipo de alteraciones. Antes de entrar a sustancias farmacológicas no indicadas o medicadas, vamos a hablar acerca del tabaco, ¿no? El tabaco, bueno, a veces nosotros decimos, fumar es la causa de muerte más fácilmente prevenible en los seres humanos. El tabaco es responsable del 77% de los tumores pulmonares en el hombre y 43% en las mujeres. Otra vez repito, es una causa prevenible y que produce mayor morbilidad y mortalidad. Se le atribuye el 30% de muertes por enfermedades coronarias y el 30% de cánceres. Eso se le atribuye al tabaco. Bien, el tabaco, pues, entonces, no solo es un riesgo para la persona, sino también el tabaco es para las personas que estamos cerca de estas
señores que le gustan tan mal, el tabaco puede tener una serie de metales carcinógenos. Entonces el tabaco tiene, por ejemplo, dentro de su componente, alguna pequeña lista que vamos a encontrar dentro del componente del tabaco: el arsénico, el níquel, el cadmio y el cromo. También el tabaco son promotores del acetaldehído y del fenol. Tiene sustancias irritantes como el dióxido de nitrógeno, el formaldehído, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. También el tabaco contiene nicotina. Es aumento de la frecuencia, que produce aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Va a producir aumento del flujo sanguíneo arterial coronario, aumento de la contractilidad y del gasto cardíaco y la movilización de ácido graso libre. Y sobre todo, la nicotina va a producir adicción a esta adicción. Eso es importante para cuando vemos nosotros el tabaco. Bueno, tumores relacionados al cáncer del tabaco. Bueno, tenemos cáncer de laringe, oral, esófago, vejiga, páncreas, estómago, riñón y cervix. El riesgo de cáncer de los fumadores pasivos, ¿no? El humo que desprende el cigarrillo tiene mayor concentración de cancerígeno. Eso es lo que desprende. Ahora, el nivel de carboxihemoglobina y nicotina en la laringe de los fumadores pasivos equivale al que se encuentra en fumadores de 4 a 6 cigarrillos al día. Entonces, si uno está con una persona, ¿no?, y tiene contacto con una persona que, contacto continuo, ¿no?, se convive con uno y que comienza a fumar, entonces equivale pues a que yo sin fumar pueda tener, ¿no?, un equivalente de fumar 4 a 6 cigarrillos por día. Estos son los fumadores pasivos y también corren tanto riesgo como los fumadores activos, ¿no? Y esto pues, ¿qué es lo que produce el tabaco? Cáncer de pulmón, ¿no? Mayor número de cigarrillos, mayor incidencia, ¿no? Eso, cardiopatía isquémica, ¿no? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial e hipercolesterolemia, ¿no? Una coronariopatía y una arterioesclerosis causante un infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular crónica, también vamos a tener hipoxia fetal. Bueno, esto a nivel de mujer, ¿no? Prematurez, aumento de la incidencia del parto, del aborto espontáneo, ruptura prematura de membrana, placenta previa y desprendimiento prematuro, ¿no?, de la membrana. Entonces, esto también es lo que ocasiona el tabaquismo. Lesiones por sustancias no terapéuticas. Aquí, estos son agentes no terapéuticos. Son aquellos que se introducen en el organismo en forma intencional o accidental. Dentro de esto tenemos el alcohol y tenemos las drogas, estas sustancias no terapéuticas. El alcohol, el alcoholismo, bueno, a grandes rasgos es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. Ese es el alcoholismo. No tiene control sobre los límites de su consumo y se considera como una enfermedad crónica, progresiva y mortal, ¿no? Así podemos definir qué cosa es el alcoholismo, un paciente alcohólico. El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. Las personas afectadas pueden sufrir diferentes patrones. Por ejemplo, pueden consumir a diario, ¿no?, como también pueden ser bebedores semanales, ¿no? O sea, están esperando los días viernes, los fines de semana, día sábado, para, bueno, darse o reunirse con los amigos. Entonces, no tienen una periodicidad fija. Pero sí llama la atención cuando hay estos cambios, nuestro proceso tiende a acortarse. O sea, que ya no voy a esperar pues un mes para reunir con mis amigos y tomar, ¿no?, unos tragos como vemos acá, sino que este mes ya se acorta, de repente a 3 semanas,
de repente a 2 semanas y hasta que se hace dependiente de esta lesión, de este vicio. Entonces, la forma de consumo puede ser un uso, ¿no? O un abuso, ¿no? Un uso que muchas veces uno lo considera como el uso del tabaco hasta beneficioso, ¿no? E inclusive se dice que muchas veces una copa de un buen pisco o whisky puede limpiar las arterias. También un vaso de vino, ¿no? Entonces tenemos mucha cantidad de antioxidantes, ¿no? Pero un abuso ya cuando comenzamos, ¿sabes? Entonces ya acortamos esto cada semana, cada 15 días o cada mes, y eso se va acortando. Y al acortarse se crea dependencia al uso, ¿no? Ese es a veces el consumo no problemático del alcohol. Entonces hay algunos que toman y que a veces algunos que se da por la euforia, ¿no? A veces hay unos que beben y una vez que se encuentran ya bebidos o con estragos de ellos o rasgos de alcohol, se dan cuenta y se van, ¿no? Entonces eso es no problemático, pero hay otros que muchas veces ya se convierte en un consumo problemático del alcohol, ¿no? Entonces, sin que exista dependencia, pero hay problemas del alcoholismo. Entonces, todo eso también es el uso que tenemos del alcohol. ¿Qué cosa es lo que produce el alcohol? ¿Qué cosa es lo que puede provocar estos efectos del alcohol? Bien, muchas veces nosotros, cuando comenzamos y cuando hablamos nosotros y decimos que a pesar de que nosotros nos llama la atención mucho y que es mucho más lesivo, pensamos nosotros, que las drogas, ¿no? Que es un consumo que no se debe dar, ¿no? Entonces, a veces decimos nosotros el consumo de alcohol en cantidades moderadas generalmente no es lesivo, decimos, ¿no es cierto? Pero en cantidades excesivas el alcohol causa daño físico y psicológico grave. Muy bien. Ahora, a pesar, ¿no?, de que le prestamos mucha atención a las drogas ilícitas, como la cocaína, a la heroína, ¿no?, el abuso del alcohol es un peligro mucho más extendido y que cobra muchas vidas más, ¿no? Ese es el peligro del alcoholismo. ¿Qué cosa es lo que puede producir el alcohol? ¿Qué efectos vamos a encontrar con el alcohol? Vamos a encontrar una serie de alteraciones con esa. Entonces, muchas veces encontramos esteatosis hepática, ¿no? Vamos a encontrar también aumento del aporte de los ácidos grasos libres al hígado, disminución de la oxidación de ácidos grasos por la mitocondria, interfiere con la tubulina, ¿no? Eso interfiere con la tubulina. Y también hay esto puede producir pues una hepatitis, ¿no? Una hepatitis alcohólica aguda, ¿no? A veces una hepatomegalia olorosa o ictericia, inclusive llegar a una cirrosis, ¿no? Esos son los cambios que pueden darme estos tipos de alteraciones. Muy bien. El alcoholismo, entonces, otra vez vamos a ver acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede producir a nivel del sistema cardiovascular? Miocardiopatía dilatada e hipertensión. A nivel del sistema gastrointestinal, una gastritis aguda. A veces el sistema musculoesquelético, fragmentación de la mioglobina. En el aparato reproductor, ¿no?, ¿qué consecuencias puede traer? Entonces, atrofia testicular, disminución de la fertilidad en hombres y aborto espontáneo en la mujer, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver en estos tipos de alcoholismo. ¿Bien? En las mujeres, ¿qué es llamativo? En las mujeres, el síndrome alcohólico fetal, que produce microcefalia en el nuevo ser, malformaciones del cerebro, sistema cardiovascular y génito urinario, también alteración, hipoxia fetal y retraso del crecimiento, cáncer de la cavidad oral, faringe, esófago, estómago y mama también, esto debido al acetaldehído, déficit de vitamina A. El metanol
puede provocar pues una acidosis metabólica, vértigo, vómito, visión borrosa, ceguera y una depresión, no una depresión respiratoria. Eso es cuando nosotros consumimos ya estos tipos, ya el alcohol a veces no es un alcohol adecuado, ¿no? Sino ya es un alcohol alterado. Y eso, el alcohol alterado es el metanol, y eso es lo que van a producir una serie de alteraciones mortales al paciente. Bien, vamos a entrar entonces ahora a las drogas. Entonces, drogas. Hay muchas drogas. A veces se dice que los consumidores, muchas veces los consumidores de drogas, ¿no? Entonces eso llama la atención. Algunos consumidores pueden ser, pues, a veces fortuitos, ¿no? Ocasionales, y otros también ya son consumidores. Y este tipo de drogas, bueno, de acuerdo a su comercialización, son de varios tipos. De acuerdo a su comercialización, puede ser legales o puede ser ilegales. Las legales tenemos el alcohol y el tabaco, ¿no? Eso es lo que se considera. ¿Y por qué droga? Porque aquí la nicotina produce dependencia, eso, ¿no? Entonces, y esos son legales. Ilegales tenemos la marihuana, la cocaína, heroína, la metanfetamina, ¿no? Por sus efectos, las drogas por sus efectos, son efectos estimulantes. Efecto estimulante tenemos la cocaína, la anfetamina, el éxtasis y el tabaco. Depresoras tenemos la marihuana, el alcohol, los hipnóticos y sedantes e inhalables, ¿no? Alucinógenas como el LSD, el PCP o la fenciclidina, ¿no? La mescalina y el peyote. Por su origen también tenemos estas que pueden clasificar naturales, como el opio, la marihuana, la mescalina y el peyote. Y otras sintéticas como son el éxtasis y la metanfetamina. Son diferentes tipos de origen que dan lugar a esta droga. Algunas actúan como depresoras del sistema nervioso central. ¿Cuáles son depresoras? El etanol y los barbitúricos. Otras son estimulantes. ¿Quién es droga estimulante? Tenemos la cocaína o el crack. Las anfetaminas también son drogas estimulantes. Otros son narcóticos. Esos sirven para aliviar el dolor. Por ejemplo, los opiáceos, la morfina, la heroína, la codeína, ¿no? Eso sí. Y otras que son alucinógenos. Son como el peyote, la marihuana, la fencidina, ¿no? Fenciclidina, la fenciclidina, ¿no? Y el LSD, la fenciclidina y el LSD. Esos son los que tenemos. Muchas veces cuando se toman ciertas drogas de abuso, entonces estas pueden liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que libera el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿y eso qué le da? Le da una gratificación natural al cuerpo. El cerebro se ajusta a estos aumentos, porque el cerebro la dopamina no va a tener en esta, entonces se ajusta a estos aumentos sumamente altos de dopamina. Y entonces reduce la sensibilidad a la misma. Entonces, si aquí es de 2, si era como 1, entonces la dopamina se va a elevar. Y entonces el cerebro se ajusta a estos. Ya su valor normal ya queda desapercibido. Entonces se reduce la sensibilidad a la misma, y por lo que el drogadicto debe seguir. Con esto va a seguir consumiendo droga en un intento de recuperar la función normal de la dopamina. Entonces, pero esto ya no va a actuar a un nivel normal, sino que se acostumbra a este elevado número, ¿no? Elevar la cantidad de veces de dopamina que tienen que producir para sentirse bien. Si está por debajo, entonces se vuelve ansioso y con la necesidad de consumir droga. Además, deben tomar cantidades más grandes de la droga en comparación con la que tomaron inicialmente para lograr la euforia creada por un nivel elevado de dopamina. Esto es lo que se conoce como una tolerancia, ¿no?, que genera en estos pacientes. Pero lo curioso aquí es, y eso queda también para ustedes,
¿En qué lugares suelen conseguir drogas con mayor facilidad? ¿En qué lugares? En las escuelas, en las fiestas y discotecas, con los amigos y en la calle. Ahí es donde se consigue esta droga, ¿no? Ahora, ¿quién es la persona que comúnmente ofrece una droga por primera vez? Contrariamente a lo que se piensa, no es un desconocido el que ofrece por primera vez una droga, ¿no? Entonces, si no es un amigo, es un familiar o un conocido, es el que ofrece la droga. No es que vaya yo sin saber, sin tener esa costumbre, vaya y me dirija a un lugar, a un establecimiento a comprar droga por primera vez. No lo voy a hacer. ¿Quién sabe? Por eso es que a veces un amigo, un familiar o un conocido, estamos en una fiesta. ¿Y para qué? Oye, ponte en onda, ¿no es cierto? Entra pues al clan. Entonces, para que todos piensen lo mismo o todos sientan lo mismo y puedan disfrutar de esa euforia, ¿no?, que presentan algunos de los conocidos que van a eso. La persona cae y comienza a consumir, o el inicio de una consumición. ¿En qué momento se convierte en problema el uso de la droga? Depende de muchos factores. Y esto, por ejemplo, depende del tipo de droga que se consuma. Cada sustancia tóxica actúa de manera diferente en nuestro organismo. Algunas causan daño más difícil y rápidamente que otras. Depende también de la edad de la persona. Entre más joven, su cuerpo y mente están menos preparados para soportar los efectos nocivos de la droga. Y la aceptación del consumo. La aceptación del consumo de sustancias en el medio social en que vive, estudia o trabaja. Es decir, en el medio en que se desarrolla. Eso es un problema para la persona. Puede ser problema para su medio de trabajo, casa o hogar, ¿no? Entonces, y problema como persona mismo también de estos pacientes. ¿Sí? ¿Qué problemas se asocian con el consumo de la droga? Principalmente problemas asociados directa o indirectamente con el consumo de droga. Tienen repercusiones muy diversas. Repercusiones sociales, relaciones interpersonales, motivacionales, familiares y también que afectan al tercero y también repercusiones legales. Todas estas son alteraciones que se dan en estos chicos, ¿no?, en la cual comienzan a consumir estos tipos de drogas. Muy bien. Eso es entonces lo que hemos tratado acá. No he querido entrar en detalle acerca de cada una de las drogas, cómo es que afectan, ¿no?, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la gestación o a nivel también propia psicomotriz de la persona. No hemos querido entrar en ninguno de ellos, ni en la cocaína, ni en las anfetaminas, ¿no?, ni tampoco en los opiáceos, ¿no? Ha sido un resumen bastante general, ¿no?, de lo que es la droga, porque es lo que me gustaría que ustedes tengan un concepto básico de lo que es la drogadicción, ¿no? Y por eso se termina esta sesión con este pensamiento. Aquel que piense que vivimos mejor ahora que antes, porque producimos más bienes, que piense también que estamos envenenando más ahora que antes el aire que aspiramos. Bueno, eso es, el resto queda pues para nosotros pues una gran tarea, y para ustedes, que son los que van a seguir, son los nuevos profesionales y son los que tienen a su cargo toda esta batalla y ¿no?, que tienen contra el medio ambiente. Muy bien, eso es todo. Muy agradecido por su atención. Entonces, y espero pues haber cumplido con las metas, ¿no?, programadas. Muy agradecidos a todos y gracias por la atención también. Buenas noches.